Bien, y ahora vamos al bloque que nos ofrece todas las semanas el Instituto de Estudios Peruanos. Es un honor contar con, por supuesto, una de las instituciones de estudios de nuestro país pues, más solventes, más antiguas y más prestigiosas. Y ahora estamos con Rolando Rojas, investigador especial del IEP, con quien vamos a hablar del centralismo peruano en su perspectiva histórica. Rolando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Raúl, muchas gracias por la invitación. Muy A bien. ti por aceptarla. Antes de hablar del centralismo, te quería hacer un par de preguntas de otro tema que entiendo tú manejas, que es la historia del Congreso, ¿verdad? Sí. Hoy día se cumplen 200 años de la fundación del Congreso. ¿Qué nos puedes contar a grandes rasgos de lo que ha ocurrido en este tiempo? Bueno, mira, primero que el Congreso, en efecto, se convoca en el año 1822 y tiene un inicio más o menos accidentado, ¿no? Porque todavía gran parte del territorio está bajo control del poder español y los primeros electos en realidad son electos en Lima entre grupos de notables, no tiene la representación que va a tener en el siglo XX. En realidad, la historia del siglo XIX es una historia en la que el Congreso está en un largo proceso de transición, en el sentido que pueden ser elegidos militares. De hecho, hemos tenido muchos congresistas militares, Ramón Castilla, Gamarra y otros han sido congresistas, eran también congresistas los miembros de la iglesia, es decir, la élite civil militar, mientras que en el siglo XX más bien hemos tenido como una suerte de representación un poco Sí. más de las clases medias y O populares. sea, originalmente era como muy estamentario, ¿no? Sí, tenía ese carácter estamentario, ¿no? De acuerdo. Bueno, muchas gracias por este comentario sobre la fundación del Congreso, que hoy cumple 200 años, y entremos al tema que tú has desarrollado en un informe, en una investigación muy interesante sobre el centralismo peruano en su perspectiva histórica. Y me llama la atención el informe que desde su primera línea dice el centralismo es un fenómeno del siglo XX. Yo hubiera imaginado que era un fenómeno mucho más antiguo, que se asentaba en los orígenes del Perú, desde los tiempos de la colonia, como núcleo, como capital de colonia. Hubiera imaginado que había una lógica centralista. No, este es un mito. O sea, digamos que Lima es el centro político del virreinato, pero eso se compensa porque en la sierra la densidad demográfica y las actividades económicas le dan un gran peso a las sociedades regionales. Por ejemplo, Ajá. durante la colonia, Potosí era la ciudad con mayor cantidad de población, era la más rica, era donde todos querían ir. En la colonia, quien quería hacer dinero, fortuna, no se iba a Lima, se iba a la sierra, los centros mineros, que son los ejes de la actividad económica en la época, y es la vía más rápida o la vía más afortunada para ganar posición, para enriquecerse, ¿no? Uh-huh. O sea que no es verdad que Lima fue la gran metrópoli como se ha imaginado dentro del virreinato y años sucesivos. Y tampoco lo fue en la República. Es decir, en la República también las regiones tenían un gran poder. El interior del país tenía una gran fuerza que partía de su independencia económica, ¿verdad? Sí, en efecto. O sea, cuando nace la República, primero se va a construir el Estado, y el Estado central tiene ciertos problemas en su construcción, es decir, es todavía débil, mientras que en las provincias o en los departamentos, los prefectos paradójicamente tienen un gran poder. O sea, son militares, entonces comandan a las fuerzas de sus regiones, controlan las cajas departamentales, que son como una especie de tesoros públicos, ¿no? Y ocurre que hasta el año 54, hasta 1854, el tercer ingreso importante, o sea, un tercio del ingreso nacional del presupuesto público venía de la contribución indígena. Entonces, eso te daba, paradójicamente, mucho poder económico, o sea, gasto público, relaciones con la gente y una serie de cosas. Y por supuesto, sobre todo, mira, había un gran
una gran compensación, había un segundo centro de poder político y económico comercial que era Arequipa. Arequipa desde la colonia había articulado todo el sur andino, o sea, económicamente se había convertido en el eje, Arequipa, Cusco, Potosí, se había construido un circuito económico comercial que había generado una élite económica importante con un gran peso político en el Perú. De hecho, todo el siglo XIX, las revoluciones, los levantamientos militares, populares, se organizan desde Arequipa y Arequipa acaba tumbando los gobiernos de Lima y acaba colocando presidente, ¿no? Hasta entrado el siglo XX en realidad. Sí. Bueno, según el informe que tú has presentado, toda esta lógica comienza a resquebrajarse en el siglo XIX para concretarse el centralismo como lo conocemos en el siglo XX. Y el hecho que transforma este escenario que estás describiendo es la bonanza del guano. Así es, en efecto, la bonanza del guano abre o divide la historia en dos, ¿no? En una época, digamos, descentralizada y en una época más bien que tiende a la centralización. En el sentido siguiente, de un día para otro, Lima tiene un gran ingreso fiscal que solo ella controla. Y no solamente eso, sino que los ingresos del guano son tan fuertes que permite prescindir del tributo indígena y por lo tanto las regiones se descapitalizan. Entonces, por un lado, tienes que Lima pasa a controlar, digamos que si tu ingreso era 1 millón, de pronto tienes un ingreso líquido de 5 millones. O sea, el presupuesto nacional se quintuplica y encima las regiones pierden sus propios ingresos y entonces el peso de Lima económico, político, empieza a perfilarse en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia de los ingresos del guano. Y en el siglo XX esto se va a fortalecer o se va a aumentar con el desarrollo o la concentración demográfica y la concentración económica comercial, ¿no? Ahora, los procesos para revertir esta situación, es decir, para descentralizar el país, comienzan con Alan García, me parece, ¿no? Es decir, hay un primer intento de descentralización durante el gobierno de García que se frena en el 93, si no me equivoco, con el gobierno de Fujimori. Sí, o sea, mira, para ser, digamos, justos, hay intentos de descentralización anteriores a García. Hay a fines del siglo XIX la creación de juntas departamentales, hay algunos intentos de descentralizar el poder político. Aparece el primer movimiento regional en el año 31, o sea, el primer movimiento descentralista aparece para las elecciones de 1931, pero en efecto, durante el gobierno de Alan García, su primer gobierno de 1985 a 1990, pero hacia el final, ¿no? O sea, en las elecciones de 1990 se convocan elecciones regionales y se instituyen presidentes regionales, se instituyen asambleas regionales, pero que no van a lograr consolidarse porque 2 años después, en el año 92, como lo has mencionado, Fujimori da el golpe de Estado y disuelve los gobiernos regionales, ¿no? De acuerdo, y ahora vivimos un proceso de descentralización que todavía está sobre la marcha, que presenta muchos problemas y que presenta, pues, digamos, una situación que hasta cierto punto es ilógica, montar el proceso de descentralización sobre el modelo anterior de los departamentos. Sí, bueno, esa no fue, digamos, el planteamiento inicial, pero finalmente, o sea, la idea era, en realidad, como inspirándose o tomando como referente el modelo de Alan García, porque lo que Alan García unifica varias regiones, o sea, el Perú lo unifica en 12 regiones. La idea era que se propendiera a formarse, pues, mega regiones, ¿no? Y sin embargo, como sabemos, en el proceso electoral esto no funciona, o sea, la votación va en contra de la integración de los departamentos y tenemos ahora lo que tenemos, ¿no? Cada departamento se ha convertido en una región.
De acuerdo. Rolando Rojas, investigador especial del Instituto de Estudios Peruanos. Un gusto poder conversar contigo tanto del Congreso como de el centralismo en nuestro país. Un gran saludo. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, Raúl.